Adelina oyó el chirrido familiar de la verja antes de ver a Esteban por la ventana de la cocina. Caminaba con paso pesado, arrastrando los pies y encorvado bajo el peso de la bolsa de trabajo. El polvo negro del carbón se había incrustado en las arrugas de su rostro tan profundamente que ni siquiera la ducha del vestuario de la mina había podido borrar por completo las huellas de un día duro. Adelina puso una olla con agua para la pasta en el fogón y empezó a cortar tomates para la ensalada, tratando de no mirar hacia la puerta de entrada. Esteban entró en la casa sin siquiera saludar. Tiró la bolsa en un rincón del vestíbulo, donde cayó con un ruido sordo y se dejó caer pesadamente en una silla junto a la mesa de la cocina. Sus botas de trabajo dejaron huellas de barro en el linóleo limpio que Adelina había fregado por la mañana antes de ir a trabajar. Ella miró las huellas, pero no dijo nada. En 13 años de matrimonio había aprendido a reconocer el estado de ánimo de su marido por la forma en que entraba en casa. «¡Maldita mina!», murmuró Esteban frotándose la sien con los dedos sucios. «Un poco más y me vuelvo loco en este agujero. Todos los días lo mismo. Bajas al pozo, respiras polvo y luego Ramírez te grita que no sacamos suficiente carbón». Es fácil para él decirlo, sentado en su oficina con aire acondicionado. Adelina puso delante de él un plato de macarrones humeantes y se sentó frente a él. Esteban empezó a comer sin levantar la vista, como si la comida fuera lo único que importara en ese momento. Ella lo observaba, fijándose en las nuevas arrugas alrededor de sus ojos y en las canas que salían de su cabello negro. A sus 37 años parecía mayor de lo que era, y cada día de trabajo en la mina le añadía un año más. Hoy, doña Carmen se quejaba en la biblioteca de que su nieto no encuentra trabajo después de terminar la escuela, dijo Adelina tratando de entablar conversación. Dice que los jóvenes de hoy en día son perezosos y no quieren trabajar con las manos. ¿Y qué sabe hacer ese nieto?, gruñó Esteban sin levantar la vista de la comida. Seguro que cree que va a sentarse en una oficina, como un señor. Todos son así. No quieren ir a la mina porque es duro y sucio, pero alguien tiene que sacar el carbón para que tengan luz en sus casas. Adelina asintió, aunque veía que su marido hablaba más consigo mismo que con ella. Estaba acostumbrada a esos monólogos. Antes, en los primeros años de matrimonio, ella intentaba consolarlo. Le decía que el trabajo en la mina era honorable y necesario, que sin gente como él, la ciudad no podría existir. Pero con el paso de los años, las palabras de consuelo sonaban cada vez más vacías y Esteban las necesitaba cada vez menos. «Y te pagan una miseria», continuaba él, apartando el plato vacío. «Por todo un mes de trabajo en este agujero maldito gano lo mismo que un empleado de banco en una semana. Y tú, en tu biblioteca, ganas aún menos. ¿De qué vivimos, dime? ¿De qué?». Adelina bajó la mirada. Este tema había surgido con cada vez más frecuencia en los últimos meses. Esteban tenía razón. Su sueldo de bibliotecaria era menos de la mitad de lo que él ganaba como minero, y a él apenas le alcanzaba para pagar las facturas y comprar comida. Si no fuera por la casa que le habían dejado sus padres, hace tiempo que habrían tenido que alquilar una habitación en algún barracón a las afueras de la ciudad. «Quizás podría buscar un trabajo extra», sugirió en voz baja. Doña Patricia dijo que necesitaban otra persona en su taller. Podría coser por las tardes, después de la biblioteca. Esteban resopló y negó con la cabeza. «¿Tú? ¿Coser? Adelina, si no sabes dar 2 puntadas seguidas. ¿Te acuerdas de cuando me remendaste la camisa? Estuve medio año con un agujero porque tu remiendo se desprendió enseguida». Sintió que se le enrojecían las mejillas por la vergüenza. Es cierto que las labores manuales nunca se le habían dado bien. De niña, cuando su madre intentaba enseñarle a bordar, Adelina siempre encontraba la manera de escaparse de las clases para ir con su padre al taller o simplemente se sentaba con un libro bajo un árbol en el jardín.
Los libros siempre le habían resultado más comprensibles e interesantes que las agujas y los hilos. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó mientras recogía la vajilla de la mesa. «No podemos quedarnos aquí sentados lamentándonos». Esteban se levantó de la mesa y se dirigió al salón, donde encendió la televisión. El sonido de una telenovela llenó la habitación, mezclándose con el ruido del agua del grifo, donde Adelina lavaba los platos. Ella oía a su marido cambiar de canal, refunfuñando descontento con cada programa. «Solo hay tonterías en la televisión», gritó desde el salón. «O son sobre ricos que sufren por amor, o noticias sobre políticos que prometen el oro y el moro, y nadie piensa en gente como nosotros». Adelina terminó de lavar los platos y se secó las manos con una toalla. Se acercó a la puerta y miró a su marido, que estaba sentado en su sillón favorito, con la mirada fija en la pantalla. De perfil, todavía se parecía al joven con el que se había casado. Entonces tenía 24 años y acababa de empezar a trabajar en la mina. Se conocieron en la biblioteca, donde él había ido a buscar un libro de referencia sobre minería. Adelina le ayudó a encontrar el libro y él la invitó a bailar el sábado por la noche. Ahora, los bailes parecían un recuerdo lejano. Esteban casi nunca sonreía. Rara vez le tomaba de la mano y aún más raro era que hablaran de algo que no fuera dinero o problemas cotidianos. A veces, Adelina se sorprendía a sí misma pensando que vivían como vecinos, no como marido y mujer. «Voy a dar un paseo», dijo ella, poniéndose una chaqueta ligera. «Necesito tomar un poco de aire fresco». Esteban no respondió, solo asintió con la cabeza, sin apartar la vista de la pantalla. Adelina salió de casa y caminó lentamente por la calle en dirección a la plaza central. El aire de la tarde era cálido y húmedo, olía a jazmín de los jardines vecinos y a humo de las barbacoas donde se preparaba la cena. Los niños jugaban en los patios, sus gritos y risas resonaban por toda la calle. Llegó a la plaza y se sentó en un banco junto a la fuente. Desde allí se veía todo el centro de la ciudad. La vieja iglesia con el enlucido desconchado, el ayuntamiento con la bandera descolorida, varias tiendas pequeñas y cafeterías. Era una ciudad tranquila y anodina, donde todos se conocían y donde no había pasado nada especial en décadas. Adelina se sentó en el banco y pensó en la conversación con su marido. Esteban tenía razón en lo del dinero. Realmente les faltaba mucho, pero algo en su tono, en la forma en que la acusaba de no ganar lo suficiente, la dolía profundamente. Llevaba 10 años trabajando en la biblioteca, le gustaba su trabajo y lo hacía bien. Claro, el sueldo era bajo, pero ¿era eso culpa suya? Cuando llegó a casa, Esteban ya estaba durmiendo. Estaba tumbado en la cama, encima de la manta, todavía con la ropa de trabajo, y roncaba suavemente. Adelina se desnudó con cuidado y se acostó a su lado, intentando no despertarlo. En la oscuridad, permaneció mucho tiempo con los ojos abiertos, escuchando su respiración y pensando en la última vez que habían hablado de verdad, sin hablar de dinero ni de problemas, sino simplemente el uno con el otro. Por la mañana, Esteban se fue a trabajar más temprano de lo habitual, apenas saludándola con la cabeza. Adelina se preparó un café y se sentó a la mesa de la cocina con un libro que había traído de la biblioteca, pero no conseguía concentrarse en la lectura. Sus pensamientos volvían constantemente a la conversación del día anterior. A las 9:30 cerró la casa con llave y se fue a trabajar. La biblioteca estaba en un antiguo edificio colonial en el centro de la ciudad, con techos altos y grandes ventanas por las que entraba una suave luz dorada por la mañana. A Adelina le encantaban esas horas de la mañana, cuando estaba sola entre las filas de libros y podía prepararse tranquilamente para la jornada laboral. Los primeros visitantes aparecieron hacia las 10 de la mañana. El señor Morelos vino a por los periódicos, doña Carmen buscaba una nueva novela policíaca y los escolares se pasaron a buscar los libros de texto. Adelina ayudaba a todos con una sonrisa,
Encontraba los libros que buscaban y les aconsejaba sobre las novedades. El trabajo en la biblioteca requería paciencia y atención a las personas, y ella tenía esas cualidades. Hacia el mediodía, Patricia Solano entró en la biblioteca. Era un poco mayor que Adelina, pero parecía más joven gracias a su energía y a su habilidad para vestirse siempre bien. Patricia era propietaria de un pequeño taller de costura y una de las pocas mujeres de la ciudad que tenía su propio negocio. «Hola, querida», dijo Patricia al acercarse al mostrador. «Necesito un libro de referencia sobre historia del traje. Tengo un encargo de trajes de teatro para una obra escolar y quiero que todo sea históricamente fiel». Adelina encontró el libro que buscaba y se lo entregó a su amiga. Patricia lo hojeó y asintió con aprobación. «Perfecto, es justo lo que necesitaba. ¿Qué tal tú? Pareces cansada». Adelina miró a su alrededor. No había nadie más en la biblioteca, así que podían hablar con total libertad. «Esteban está muy nervioso últimamente», dijo en voz baja. «No para de quejarse del trabajo, del dinero, de que yo gano poco. Anoche volvió a sacar el tema». Patricia frunció el ceño y dejó el libro a un lado. «¿Has notado algo extraño en su comportamiento? Además de las quejas, quiero decir. ¿Ha cambiado su forma de actuar?» Adelina se quedó pensativa. Ahora que Patricia se lo preguntaba directamente, se dio cuenta de que, efectivamente, había notado algunos cambios en el comportamiento de su marido. «Se queda más tiempo en el trabajo», dijo lentamente. «Antes siempre llegaba a casa a la misma hora, y ahora puede llegar hasta una hora más tarde. Dice que se ha quedado con los compañeros o que ha ido a la tienda. Y otra cosa». Se calló, sin saber si debía continuar. «¿Y qué más?», la animó Patricia con suavidad. «A veces huele a perfume. No es mi perfume, es otro. Dulce, barato. Le pregunté qué era, pero me dijo que seguramente era de alguna mujer del autobús o de la tienda». Patricia apretó los labios y negó con la cabeza. «Adelina, querida, no seas tan ingenua. Los hombres no adquieren el olor de los perfumes de otras personas simplemente por viajar en autobús, y las tardes en las que llega tarde del trabajo también son sospechosas, especialmente si se han convertido en algo habitual». Adelina sintió que el corazón se le encogía. En el fondo, ella también sospechaba lo mismo, pero intentaba no pensar en ello, esperando que todos sus temores fueran infundados. «¿Qué me aconsejas que haga?», preguntó. «Síguelo», dijo Patricia sin dudarlo. «Averigua a dónde va después del trabajo y con quién pasa el tiempo. Es mejor saber la verdad, por muy amarga que sea, que vivir en la ignorancia y atormentarse con sospechas». «Pero ¿cómo voy a seguirlo? Yo trabajo hasta las 6 y él a veces no llega a casa hasta las 7 u 8. El sábado la biblioteca está cerrada, ¿verdad? Síguelo el sábado. Dile que vas a casa de una amiga o a la tienda y ve qué hace y a dónde va». Adelina asintió, aunque la idea de seguir a su propio marido le parecía humillante e incorrecta. Pero ¿qué otra cosa podía hacer? ¿Preguntarle directamente a Esteban si tiene otra mujer? Podría mentir y entonces ella no sabría nada. «Lo pensaré», dijo finalmente. Patricia cogió el libro y se dirigió hacia la puerta, pero se volvió en el umbral. «Adelina, recuerda, pase lo que pase, no estás sola. Tienes un hermano, tienes amigos, y tienes esta casa, que es tuya, no suya. No lo olvides». Después de que Patricia se marchara, Adelina no podía concentrarse en el trabajo. Realizaba sus tareas de forma mecánica, colocaba los libros en su sitio, respondía a las preguntas de los visitantes, rellenaba fichas, pero sus pensamientos estaban en otra parte. ¿De verdad Esteban estaba saliendo con otra mujer? Y si era así, ¿cuánto tiempo llevaba? El sábado amaneció nublado y bochornoso. Adelina se despertó temprano, aunque no había puesto el despertador. Esteban dormía a su lado, de espaldas a ella, y ella se quedó unos minutos inmóvil, escuchando su respiración regular. Fuera lloviznaba y las gotas resbalaban por el cristal, dejando trazos sinuosos.
Se levantó con cuidado de la cama y fue a la cocina. Preparó café y se sentó junto a la ventana, observando cómo despertaba su tranquila calle. La vecina, doña Rita, soltó las gallinas al patio y el viejo Pascual regaba sus tomates a pesar de la lluvia. Era la imagen habitual de un sábado, pero hoy todo le parecía irreal a Adelina, como si estuviera mirando la vida de otros a través de un cristal empañado. El consejo de Patricia no le había dado descanso en toda la semana. Cada noche, cuando Esteban llegaba a casa, ella le miraba fijamente a la cara, olía su ropa y analizaba cada palabra, pero no encontraba ninguna pista nueva. Su marido estaba tan taciturno y cansado como siempre. Solo el jueves llegó media hora más tarde de lo habitual, explicando que había pasado por la farmacia a comprar un medicamento para el dolor de cabeza. Esteban se levantó sobre las 8 de la mañana, murmuró algo ininteligible en lugar de saludar y se dirigió a la ducha. Adelina oyó el ruido del agua y sus quejas, seguramente porque los sábados volvían a cortar el agua caliente en su barrio. Cuando salió del baño, tenía el rostro crispado. «Malditos servicios públicos», murmuró mientras se ponía una camisa limpia. «Todos los fines de semana lo mismo. Pagamos y nos tratan como a perros». Adelina le sirvió café y puso un plato con pan y queso sobre la mesa. Esteban comió en silencio, mirando de reojo el reloj de vez en cuando. Ella notó que se había arreglado más de lo habitual para un sábado. Llevaba una camisa buena que ella había planchado el miércoles y unos vaqueros sin manchas. Normalmente, los fines de semana se ponía una camiseta vieja y pantalones raídos. «¿Vas a salir hoy?», le preguntó ella, tratando de que su voz sonara natural. «Voy a ver a Ricardo», respondió Esteban sin levantar la vista del plato. «Me ha prometido enseñarme la moto que se va a comprar. Quizá me aconseje algo útil». Ricardo era su compañero en la mina. A veces se veían los fines de semana para tomar una cerveza y hablar del trabajo. Pero algo en el tono de su marido le pareció a Adelina poco sincero. Normalmente, cuando iba a ver a Ricardo, lo decía con antelación, pero hoy parecía que se acababa de acordar. «Yo creo que voy a ir a ver a Patricia», dijo ella. «Me pidió que la ayudara con los catálogos de las nuevas telas». Esteban asintió, terminó su café y se levantó de la mesa. La besó en la mejilla, de forma formal, sin calor, y se dirigió hacia la puerta. «No me esperes para cenar», dijo por encima del hombro. «Ricardo me ha invitado a ir a ese restaurante del mercado a probar su nuevo plato». La puerta se cerró de golpe y Adelina se quedó sola. Esperó unos minutos, luego se vistió rápidamente y salió de casa. Esteban caminaba por la calle en dirección al centro y ella lo siguió con cautela, manteniendo la distancia. Seguir a alguien resultó más difícil de lo que pensaba. Tenía que controlar constantemente la distancia, no alejarse demasiado para no perderlo de vista, pero tampoco acercarse demasiado. Esteban se detuvo 2 veces y miró atrás, y Adelina apenas tuvo tiempo de esconderse detrás de la esquina de una casa o de un árbol. No fue a ver a Ricardo. En lugar de girar hacia la calle donde vivía su compañero, Esteban se dirigió a la parada de autobús del centro de la ciudad. Allí se detuvo y se quedó esperando, mirando el reloj. Adelina se escondió en el arco de un edificio antiguo frente a él y lo observó. A los 10 minutos, una mujer se acercó a la parada. Incluso a esa distancia, Adelina la reconoció de inmediato. Era Romelia Vargas, la dependienta de la tienda de comestibles de la plaza central. Baja, regordeta, con el pelo teñido de un rojo intenso y un maquillaje llamativo. Adelina había comprado allí varias veces y siempre le había sorprendido que Romelia se arreglara como si fuera a una fiesta en lugar de al trabajo. Esteban se dio la vuelta, vio a Romelia y sonrió. Adelina no recordaba cuándo fue la última vez que vio esa sonrisa en el rostro de su marido. Romelia se acercó a él y se abrazaron, no como conocidos, sino como personas cercanas.
Ella le puso la mano en el pecho y él la rodeó por la cintura. Luego se besaron. Adelina sintió que el mundo a su alrededor se tambaleaba. Se apoyó contra la pared y cerró los ojos, tratando de controlar las náuseas que le subían por la garganta. En lo más profundo de su corazón, estaba preparada para este descubrimiento, pero verlo con sus propios ojos resultó mucho más doloroso que simplemente sospecharlo. Cuando volvió a abrir los ojos, Esteban y Romelia ya se alejaban de la parada. Se dirigían hacia las afueras de la ciudad, donde se encontraba el motel barato Las Palmas. Adelina conocía ese lugar, un edificio destartalado de 2 pisos con pintura rosa descascarada, donde se alojaban los comerciantes ambulantes y donde las parejas jóvenes de familias pobres se citaban para sus citas. Lo siguió, manteniéndose aún más alejada. Romelia se reía de algo que decía Esteban y de vez en cuando le daba un codazo en el costado. Él le respondía en el mismo tono, ligero y juguetón, que Adelina no le había oído en muchos años. Parecían una pareja de enamorados que solo llevaban unos meses juntos. A la entrada del motel se besaron de nuevo, más largo y apasionadamente. Esteban le dijo algo al recepcionista, recibió la llave y desaparecieron dentro del edificio. Adelina se quedó en la esquina de la calle mirando la puerta que se cerraba detrás de ellos. La lluvia arreció y las gotas le corrían por la cara, mezclándose con las lágrimas. No sabía cuánto tiempo había estado allí. 20 minutos, media hora. El tiempo había perdido todo su sentido. En su cabeza se agolpaban fragmentos de pensamientos. ¿Cuánto tiempo llevaba así? Si otras personas de la ciudad lo sabían, si se reían de ella a sus espaldas. Especialmente doloroso era pensar que Romelia trabajaba en la tienda donde ella solía comprar comida. ¿Cuántas veces le había vendido pan y leche esa mujer, sonriéndole y deseándole un buen día, sabiendo que se acostaba con su marido? Finalmente, Adelina dio media vuelta y se fue a casa. Tuvo que atravesar toda la ciudad y, cuando llegó a su calle, la lluvia la había empapado por completo. Los vecinos, sentados en los porches, la miraban con curiosidad, pero ella no les prestó atención. En casa, se cambió de ropa, preparó un té fuerte y se sentó en un sillón junto a la ventana. Fuera seguía lloviendo y el mundo parecía gris y triste. Intentaba decidir qué hacer. Podría recoger sus cosas e irse a casa de su hermano Valentín sin darle explicaciones a Esteban. Podría fingir que no sabía nada y seguir viviendo como antes, pero ninguna de las dos opciones le parecía correcta. El reloj marcaba las horas en la pared, contando el tiempo que faltaba para la inevitable conversación. Adelina sabía que no podría quedarse callada. Habían vivido juntos demasiados años como para ahora ponerse a jugar al silencio. Si Esteban quería estar con otra mujer, que lo dijera directamente. Hacia las 7 de la tarde, oyó el familiar sonido de la llave en la cerradura. Esteban entró en la casa tarareando algo. Parecía contento y relajado, nada que ver con cómo solía estar después de sus encuentros con Ricardo. Olía a perfume barato, el mismo que ella había notado más de una vez en su ropa. «Hola», dijo él, pasando junto a ella hacia el baño. «¿Cómo está Patricia? ¿La has ayudado con los catálogos?» «Esteban», lo llamó Adelina. «Tenemos que hablar». Algo en su voz lo hizo detenerse. Se dio la vuelta y la miró con recelo. «¿Hablar de qué?» «Siéntate», dijo ella, señalando el sofá. «Por favor». Esteban entró a regañadientes en la sala y se sentó en el borde del sofá, dispuesto a levantarse y marcharse en cualquier momento. Adelina se sentó frente a él en un sillón y se tomó unos segundos para ordenar sus pensamientos. «Sé lo de Romelia», dijo finalmente. El rostro de Esteban no cambió, pero ella notó cómo se tensaban sus hombros. «¿Qué sabes de Romelia?» «Os vi hoy en la parada del autobús. Os vi besándoos y entrando en un motel. Te seguí». Esteban se recostó lentamente en el respaldo del sofá. No parecía sorprendido ni avergonzado, sino más bien aliviado,
como si por fin se hubiera quitado un gran peso de encima. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Vas a montar una escena? ¿Vas a llorar y a exigir explicaciones? La calma en su voz desconcertó a Adelina más que si hubiera empezado a justificarse o a enfadarse. «Quiero saber cuánto tiempo lleva esto», dijo ella. 3 meses, quizá 4, no lo recuerdo exactamente. ¿Y no vas a pedir perdón? Esteban sonrió y negó con la cabeza. ¿Por qué voy a disculparme? ¿Por haber encontrado a una mujer que sabe disfrutar de la vida? ¿Por haber conocido a alguien que no me recibe cada noche con cara triste y quejándose de la vida? ¿Quejándote?, repitió Adelina. ¿Cuándo me he quejado yo de la vida? No lo dices con palabras, pero tu cara lo dice todo. Me miras como si fuera culpable de algo, de ganar poco, de no poder darte una vida mejor. Romelia nunca me mira así. ¿Y qué dice Romelia cuando le cuentas cómo es nuestra vida juntos? Se ríe de tu estúpida esposa, que no sospecha nada. En realidad no hablamos de ti, respondió Esteban con irritación. Tenemos cosas más importantes que hacer. Adelina sintió cómo la ira le invadía el pecho. No era dolor ni desesperación, sino ira, ira contra su indiferencia, contra la facilidad con la que hablaba de la infidelidad, contra esa Romelia que había destrozado su familia. ¿Entonces ni siquiera consideras necesario intentar arreglar lo que hay entre nosotros? ¿Qué hay que arreglar entre nosotros? Esteban se levantó del sofá y empezó a caminar por la habitación. Llevamos varios años viviendo como vecinos. Comemos en la misma mesa, dormimos en la misma cama, pero cada uno piensa en lo suyo. Tú en tus libros y tus lectores, yo en mi trabajo y mi dinero. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de algo que no fueran problemas cotidianos? Y tú has intentado hablar conmigo de otra cosa. ¿Para qué? ¿Para que me dieras un sermón sobre la importancia de leer libros y cultivarse? ¿O para que me contaras lo inteligentes que son las personas que van a la biblioteca? Adelina comprendió que la conversación había llegado a un punto muerto. Esteban no tenía intención de arrepentirse ni de pedir perdón. Al contrario, parecía haber esperado este momento para decir todo lo que había acumulado durante estos años. ¿Quieres divorciarte?, preguntó ella directamente. No lo sé, respondió él encogiéndose de hombros. No lo he pensado. ¿Y tú? No sé lo que quiero. Necesito tiempo para pensarlo todo. Entonces piénsalo. Mientras tanto, yo seguiré viviendo como creo que debo. Romelia me hace feliz y no voy a renunciar a esa felicidad por tus principios. ¿Entonces vas a seguir saliendo con ella? Sí. Y si no te gusta, puedes hacer las maletas. La casa es grande, hay sitio para todos, pero no voy a aguantar más reproches y caras largas. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Adelina. A casa de Romelia. Está preparando la cena y me espera. A diferencia de algunas, ella sabe crear un ambiente acogedor y no estropea el humor de un hombre con discusiones interminables. La puerta se cerró de golpe y Adelina se quedó sola en la casa, que ahora le parecía fría y extraña. Afuera, oscureció y la lluvia se convirtió en una llovizna fina. Se sentó en un sillón y comprendió que su vida acababa de dividirse en un antes y un después. Hasta ese día tenía un marido, que no era perfecto, pero era su marido. Ahora solo le quedaba esa casa y la necesidad de decidir qué hacer a continuación. El lunes en la biblioteca transcurrió como en una nube. Adelina realizaba mecánicamente sus tareas, colocaba los libros en las estanterías, respondía a las preguntas de los visitantes, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Esteban no había pasado la noche del domingo en casa y ella había pasado la noche completamente sola, tumbada con los ojos abiertos y escuchando cada ruido que se oía fuera. Por la mañana, encontró una nota en la mesa de la cocina, escrita con la letra garabateada de su marido. «Piensa en mis palabras. No voy a soportar más tu descontento». No había más explicaciones, ni disculpas, ni intentos de llegar a un acuerdo.
solo un ultimátum, como si ella fuera la culpable de lo que había pasado. La anciana doña Estrella, asidua visitante de la biblioteca, le había preguntado varias veces, pero Adelina le había respondido sin entender, y la anciana la miró con extrañeza. «Hija, hoy estás muy distraída», le dijo cuando Adelina no pudo encontrar por tercera vez el libro que buscaba en la estantería. «¿Por qué no te vas a casa? No tienes buen aspecto». Adelina se miró en un pequeño espejo que colgaba detrás del mostrador. Efectivamente, tenía el rostro pálido y ojeras. Intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida y poco natural. «Solo he dormido mal, doña Estrella. No es nada grave. Come pipas por la noche», le aconsejó la anciana. «Mi difunto marido siempre decía que las pipas calman los nervios mejor que cualquier medicina». Hacia el mediodía, entró en la biblioteca Miguel, un joven profesor de la escuela local. Solía venir a menudo a buscar material didáctico y siempre era muy educado y amable. Ese día buscaba libros de historia para alumnos de secundaria, y Adelina le ayudó a elegir los más adecuados. «Señora Moreno», dijo cuando terminaron con los libros, «ayer vi a su marido en el centro. Estaba con una mujer y parecían muy amigos». Adelina sintió que se le subía la sangre a la cara. Así que ya los habían visto juntos y empezaban a hablar de ello en el pueblo. Pronto, todos sabrían que Esteban Moreno engañaba a su mujer con la dependienta de la tienda. «Quizá era su prima», respondió ella, sin creer lo que decía. «Ha venido hace poco de la capital». Miguel asintió, pero se le notaba en la cara que no se creía su explicación. Los parientes no se abrazan ni se besan así en público. Cogió los libros y se marchó, y Adelina comprendió que muy pronto todo el pueblo estaría hablando de sus problemas familiares. En los pueblos pequeños, las noticias vuelan. Al anochecer, la mitad de los habitantes sabrían que la esposa del bibliotecario se había quedado sola y que su marido, el minero, tenía una amante. La compadecerían, lo condenarían, y algunos incluso dirían que ella era la culpable, que no había sabido retener a su marido. La jornada laboral terminó a las 6 de la tarde. Adelina cerró la biblioteca y se dirigió lentamente a su casa. Se sentía triste y vacía al mismo tiempo. No sabía qué le esperaba en casa, si Esteban había vuelto, si estaba dispuesto a continuar la conversación o si prefería seguir ignorando su existencia. Cuando se acercó a su casa, se dio cuenta de inmediato de que algo había cambiado. En primer lugar, las ventanas estaban abiertas, aunque ella las había cerrado por la mañana. En segundo lugar, en el patio había una bicicleta de mujer desconocida, vieja, pero de color azul brillante, con una cesta para la compra. Adelina conocía esa bicicleta. La utilizaba Romelia Vargas. Su corazón comenzó a latir más rápido. Se acercó a la puerta de entrada e intentó introducir la llave en la cerradura. La llave no encajaba. Adelina lo intentó de nuevo, pensando que simplemente se había equivocado en la penumbra. Pero la llave definitivamente no encajaba en la cerradura. Estaba delante de la puerta de su propia casa con las llaves en la mano y no podía creer lo que estaba pasando. Esteban había cambiado las cerraduras. Se había encerrado en su propia casa, que le había dejado sus padres. Desde dentro se oían ruidos, voces apagadas, risas, el sonido de la televisión encendida. Adelina se acercó a la ventana del salón y miró dentro. Lo que vio la hizo retroceder unos pasos. Esteban estaba sentado en su sillón favorito frente al televisor y Romelia se había acomodado en su regazo. Ella llevaba un vestido corto y sostenía un vaso de cerveza en las manos. Esteban le decía algo y ella se reía, echando la cabeza hacia atrás. Sobre la mesita había platos con comida, botellas de cerveza y un cenicero con colillas. Parecían una pareja que llevaba muchos años viviendo allí. Romelia se levantó de su regazo y se dirigió a la cocina, moviéndose por la casa con tanta naturalidad como si fuera suya. Esteban la siguió con la mirada y sonrió, con esa sonrisa que Adelina no había visto en mucho tiempo.
Se acercó a la puerta de entrada y llamó. Los ruidos en la casa se acallaron y luego oyó pasos. ¿Quién es?, gritó Esteban a través de la puerta, aunque sabía perfectamente quién estaba fuera. Esteban, abre la puerta. Esta es mi casa. ¿Tu casa? Su voz sonaba despectiva. ¿Y quién paga los servicios públicos? ¿Quién compra la comida? ¿Quién mantiene esta casa? La casa me la dejaron mis padres. Tengo los documentos. Los documentos no están en tus manos, querida, y ya hemos cambiado las cerraduras. Romelia se acercó a la puerta y Adelina oyó su voz. Esteban, no pierdas el tiempo hablando. Dile que se largue de aquí. ¿Has oído?, gritó Esteban. Aquí no hay sitio para ti. Recoge tus trastos y búscate otro sitio donde vivir. Adelina apoyó la frente contra la puerta. No podía creer que aquello le estuviera pasando a ella. ¿De verdad el hombre con el que había vivido 13 años la estaba echando de su propia casa? Esteban, hablemos tranquilamente. Sal un momento. No tengo nada que hablar contigo. Ya te lo dije todo el sábado. Si no te gusta cómo vivo, lárgate. Está bien, entonces déjame recoger mis cosas. La ropa, los documentos, las fotos. Se hizo el silencio. Adelina oyó a Esteban y Romelia susurrando algo. Luego se oyó el ruido de muebles que se movían, y al cabo de unos minutos, sus cosas empezaron a salir volando por la ventana del dormitorio. Primero la ropa, vestidos, blusas, ropa interior. Esteban lo tiraba todo sin distinción. Luego salieron volando los zapatos, los cosméticos, el peine. Algunas cosas caían en los charcos que había dejado la lluvia, otras se enganchaban en las ramas de un arbusto debajo de la ventana. ¡Esteban! ¡Cuidado!, gritó Adelina. ¡Ahí están las fotos de mamá! En lugar de responder, una caja con fotos familiares salió volando por la ventana. Cayó sobre las piedras del camino del jardín y las fotos se esparcieron por todo el patio. Adelina se apresuró a recogerlas, pero muchas ya se habían mojado y manchado. «Esteban, ¿por qué haces esto?», gritó ella mirando hacia la ventana del dormitorio. «No somos enemigos». En la ventana apareció el rostro de Romelia. Parecía contenta y emocionada, como si lo que estaba pasando le diera placer. «Tía», gritó hacia abajo, «olvídate de este camino. Ahora aquí viven otras personas». Esteban apareció a su lado y la abrazó por los hombros. «¿Has oído?», añadió él. «Búscate otro sitio y no vuelvas aquí». Por la ventana salieron volando el resto de las cosas. Los libros que Adelina guardaba en casa, un joyero, un viejo despertador que le había regalado su abuela. Esteban lo tiraba todo sin distinción, como si se deshiciera de trastos innecesarios. Lo último que salió volando por la ventana fue una almohada con la funda que Adelina había bordado ella misma durante el primer año de matrimonio. La funda se enganchó en el marco de la ventana y se rompió por la mitad. Un trozo de tela con flores bordadas cayó a sus pies. «Ya está, aquí no queda nada de tus trastos», gritó Esteban y cerró la ventana de un portazo. Adelina se quedó en medio del patio, rodeada de sus cosas esparcidas por el suelo. Algunos vecinos se asomaban por las ventanas, atraídos por el ruido. Ella veía sus caras curiosas y sabía que al día siguiente todo el barrio estaría hablando de aquella escena. Fotografías mojadas, ropa sucia, una caja rota. Toda su vida anterior yacía desordenada en el suelo. Empezó a recoger sus cosas y a meterlas en una bolsa grande, que Esteban también tiró por la ventana. Tuvo que dejar muchas cosas, manchadas y estropeadas. Cuando reunió todo lo que pudo salvar, miró hacia la casa. Las luces estaban encendidas, se oían voces y risas. Esteban y Romelia continuaban con su velada como si nada hubiera pasado. Para ellos, ella ya no existía. Adelina tomó la bolsa y caminó lentamente por la calle. Tenía las piernas temblorosas y le latía fuerte el corazón. No sabía a dónde ir. No tenía dinero para un hotel y la única persona que conocía en la ciudad era Patricia. Pero ella vivía con su madre en un pequeño apartamento donde apenas había espacio para dos.
Solo le quedaba una opción: ir a casa de su hermano Valentín. Vivía en el barrio de al lado, a 20 minutos en autobús. Tenía un pequeño apartamento encima del taller mecánico donde trabajaba. Valentín siempre le había dicho que su casa estaba abierta para ella en cualquier momento. La parada del autobús estaba en el centro de la ciudad. Adelina se sentó en un banco y se puso a esperar. La bolsa con sus cosas estaba a su lado, recordándole lo que había pasado. Se sentía como una refugiada en su propia ciudad. La gente pasaba a su lado. Algunos la saludaban, pero ella apenas respondía. Sus pensamientos se agolpaban y lo único que tenía claro era que su vida anterior había terminado. La casa en la que había crecido, donde había pasado toda su vida consciente, ahora pertenecía a otras personas. El autobús llegó media hora después. Adelina se sentó junto a la ventana y observó cómo las calles familiares pasaban rápidamente por el cristal. El conductor, un hombre mayor llamado Carlos, la miró varias veces por el espejo retrovisor. Al parecer, su aspecto lo decía todo. «Señora Moreno», le dijo cuando el autobús se alejaba del centro de la ciudad. «¿Todo bien? ¿Necesita ayuda?» «Gracias, Carlos. Todo bien. Solo voy a casa de mi hermano». Él asintió, pero siguió mirándola con preocupación. En un pueblo pequeño, todos se conocen y cualquier comportamiento inusual llama la atención. Cuando el autobús llegó a la parada, Adelina se levantó y cogió su bolso. Era pesado e incómodo, y las correas le rozaban el hombro. Carlos la ayudó a bajar del autobús. «Cuídese, señora», le dijo al despedirse. «Y recuerde, después de la noche más oscura siempre amanece». El autobús se marchó y Adelina se quedó sola en la calle desierta. El taller de su hermano estaba al final de la manzana, en un viejo edificio de 2 plantas. En la planta baja había un garaje donde Valentín reparaba coches y en la segunda planta estaba su pequeño apartamento. Se acercó a la puerta y llamó. A los pocos segundos, la puerta se abrió y Valentín apareció en el umbral. Un hombre bajo y robusto, con ojos bondadosos y las manos manchadas de aceite de máquina. Al ver a su hermana con el bolso y los ojos llorosos, comprendió de inmediato que había sucedido algo grave. «¿Adelina? ¿Qué pasa?» «Valentín», dijo ella con voz temblorosa. «Puedo pasar la noche en tu casa. No tengo a dónde ir». Valentín no hizo preguntas innecesarias. Simplemente le quitó la pesada bolsa a su hermana y la llevó a su apartamento. La habitación era pequeña, pero limpia y acogedora. Una habitación servía a la vez de salón y dormitorio, y había una pequeña cocina y un cuarto de baño separados. Todas las paredes estaban cubiertas de calendarios con imágenes de coches, y en las estanterías había maquetas de coches que Valentín coleccionaba en su tiempo libre. «Siéntate», dijo, señalando el sofá. «Ahora preparo el té». Adelina se dejó caer sobre los mullidos cojines y cerró los ojos. Solo ahora, a salvo, se permitió sentir todo el peso de lo que había pasado. Le temblaban las piernas, le latía en las sienes y tenía la garganta seca. Oía a su hermano moverse en la cocina, hacer ruido con los platos y encender el gas. Valentín regresó con 2 tazas de té fuerte y se sentó frente a su hermana. En silencio, le tendió la taza y esperó a que ella estuviera lista para hablar. Adelina siempre había apreciado ese rasgo suyo. Nunca la presionaba, nunca le exigía explicaciones inmediatas, simplemente estaba a su lado y esperaba. «Esteban ha cambiado las cerraduras», dijo ella por fin. «Llegué a casa del trabajo y la llave no entraba. Está allí con esa mujer, con Romelia. Han tirado todas mis cosas por la ventana y me han dicho que no vuelva». Valentín dejó lentamente la taza sobre la mesa. Su rostro se fue oscureciendo poco a poco. «Espera», dijo en voz baja. «¿Me estás diciendo que Esteban te ha echado de la casa que te tocó en herencia?» «Sí. Dice que como él paga los gastos de la casa, ahora es suya». «¡Qué hijo de puta!», maldijo Valentín, algo inusual en él.
Rara vez se permitía decir palabrotas. Tu madre y tu padre te dejaron la casa. Tienes los documentos, el testamento. ¿Cómo se atreve? Adelina le contó a su hermano todos los detalles, cómo había seguido a Esteban, que lo había visto con Romelia en el motel, cómo había sido su conversación del sábado. Valentín escuchó en silencio, pero ella vio cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. Así que no solo te engaña, sino que además te echa de tu propia casa, dijo cuando ella terminó de contar. Y esa vendedora se ríe de ti. No, esto no puede seguir así. ¿Qué quieres hacer? Mañana mismo iremos a la policía, que ellos se encarguen de este abuso. Nadie tiene derecho a echar a una persona de su propia casa. Adelina negó con la cabeza. No creo que la policía se vaya a meter en asuntos familiares. Dirán que son problemas entre marido y mujer. No son asuntos familiares, es una apropiación ilegal de propiedad, replicó Valentín. La casa está a tu nombre y nadie puede prohibirte vivir en ella. Se levantó y empezó a caminar por la habitación, agitando los brazos. Adelina veía que su hermano estaba muy enfadado, aunque intentaba controlarse. ¿Sabes lo que es lo peor? Continuó. No es que Esteban te engañe. Los hombres a veces son tontos, eso pasa. Es que te humilla delante de todo el pueblo. Tira tus cosas como si fueran basura. Trae a otra mujer a casa. Es una falta de respeto hacia ti como persona. Valentín, cálmate. Lo hecho está. No está hecho. Se detuvo y miró a su hermana. Adelina, ¿vas a abandonar esta casa sin más? La casa donde crecimos, donde enterramos a nuestros padres. Adelina no respondió. Ni ella misma sabía lo que iba a hacer. Tenía los pensamientos confusos y lo único que quería era dormirse y despertarse en otra realidad, donde nada de esto hubiera sucedido. Está bien, dijo Valentín volviendo a sentarse. Ahora no es momento para tomar decisiones. Estás cansada, necesitas descansar. Mañana por la mañana nos ocuparemos de eso. Le preparó la cama en el sofá y le trajo una almohada y una manta. Adelina se acostó, pero no podía dormir. Yacía en la oscuridad y escuchaba a su hermano dar vueltas en su cama en la esquina contigua de la habitación. Al parecer, él tampoco podía dormir. Valentín, la llamó en voz baja. ¿Qué? Gracias, por no hacerme preguntas, por acogerme. Somos una familia, Adelina, y la familia siempre se apoya mutuamente. Por la mañana, Valentín se levantó temprano, como de costumbre. Adelina lo oyó preparar el desayuno y bajar al taller. Sabía que tenía varias reparaciones programadas para esa mañana, pero seguramente las pospondría para ayudarla. Hacia las 9, desayunaron y se dirigieron a la comisaría. Valentín llevaba su mejor traje, que solo se ponía en ocasiones especiales. Adelina también se esforzó por lucir respetable, aunque ahora su elección de ropa se limitaba a lo que había podido reunir ayer en el patio. La comisaría estaba en un edificio antiguo junto al ayuntamiento. Dentro hacía fresco y olía a cloro. Detrás del mostrador de la oficina de guardia estaba el sargento Ramos, un hombre de mediana edad con rostro cansado y mirada indiferente. Adelina lo conocía de vista, ya que a veces venía a la biblioteca a comprar el periódico. «Buenos días, sargento», dijo Valentín. «Necesitamos ayuda. Han desalojado ilegalmente a mi hermana de su propia casa». El sargento Ramos levantó la vista de los papeles y los miró sin mucho interés. «¿Desalojada? ¿Quién la ha desalojado?» «Mi marido», respondió Adelina. «Ha cambiado las cerraduras y no me deja entrar en la casa que me pertenece por herencia». «Entendido», dijo el sargento recostándose en la silla. «Problemas familiares. ¿Se han divorciado?» «No, no nos hemos divorciado. Solo hemos tenido una discusión». «Pues resuelvan sus problemas entre ustedes. La policía no se entromete en asuntos familiares, a menos que haya violencia o amenazas de muerte». Valentín se inclinó hacia el mostrador. «Sargento, no lo entiende. La casa es de mi hermana. Ella tiene los documentos que lo acreditan. Su marido no tiene derecho a echarla».
¿Y dónde están esos documentos?, preguntó el sargento. Enséñemelos. Adelina se quedó desconcertada. Los documentos de la casa estaban en el armario del dormitorio y Esteban no los había tirado ayer. Los documentos se quedaron en la casa, dijo ella. No tuve tiempo de cogerlos. Ya lo ve, dijo el sargento, haciendo un gesto con las manos. No hay ningún documento. Y sin documentos no puedo saber a quién pertenece la casa. Puede estar a nombre de su marido, puede estar a su nombre o puede estar a nombre de otra persona. Pero la casa se la dejaron sus padres en herencia, insistió Valentín. Se puede comprobar en el archivo. Se puede, admitió el sargento. Pero el archivo solo abre los martes y los jueves, de 10 a 2. Vayan allí, consigan un certificado y luego vuelvan a verme. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Adelina. ¿Dónde voy a vivir? Eso es problema suyo, señora. No puedo obligar a su marido a dejarla entrar en la casa si no tiene documentos. Quizá solo hayan tenido una discusión y mañana se reconcilien. ¿Y yo qué voy a hacer? Ir todos los días a resolverlo. Valentín apretó los puños. Sargento, usted entiende que esto no está bien. Han echado a una persona de su casa y la han dejado en la calle con una sola bolsa. ¿Acaso la ley no lo prohíbe? La ley prohíbe muchas cosas, respondió el sargento con tono aburrido. Pero para aplicar la ley se necesitan motivos, y yo solo tengo los motivos que me ha dado su hermana. Quizás se marchó de casa tras la pelea y ahora se ha inventado lo de cambiar las cerraduras. Cree que miraña, 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 mi solo le explico cómo funciona la ley. Si quieren que se haga justicia, traigan los documentos. Mientras tanto, vayan y resuelvan el asunto ustedes mismos. El sargento volvió a sumergirse en sus papeles, dando a entender que la conversación había terminado. Valentín se quedó unos segundos más junto al mostrador. Luego tomó a su hermana del brazo y la sacó de la comisaría. «Es inútil», dijo cuando salieron a la calle. «Ese Ramos es un holgazán famoso, no mueve un dedo para ayudar a la gente». «Quizá tenga razón», dijo Adelina. «Quizá sean asuntos familiares y la policía no deba intervenir». «No, no tiene razón. Pero ¿qué podemos hacer con él? Nuestros problemas le importan un comino». Caminaron lentamente por la calle hacia el centro de la ciudad. Adelina se sentía devastada. Su última esperanza de ayuda por parte de las autoridades se había desvanecido y ahora no tenía a quién recurrir. «Está bien», dijo Valentín. «Si las autoridades no quieren ayudar, resolveremos el asunto nosotros mismos». «¿Qué quieres decir?» «Iremos al archivo, conseguiremos un documento que demuestre que la casa es tuya. Luego volveremos con Esteban y le exigiremos que abra la puerta». «¿Y si se niega?» Valentín se detuvo y miró a su hermana. «Entonces le obligaremos a hacerlo». «Valentín, no te metas en peleas. No quiero que te metas en líos por mi culpa». «¿Qué líos? Voy a defender el derecho de mi hermana a su propia casa. No es meterse en líos, es hacer justicia». Llegaron al edificio del archivo, pero estaba cerrado. En la puerta había un cartel con el horario, martes y jueves de 10 a 14, tal y como había dicho el sargento Ramos. «Hoy es lunes», dijo Adelina. «Tendremos que esperar hasta mañana». «No pasa nada, esperaremos. Mañana iremos allí a primera hora, conseguiremos el certificado y se lo enseñaremos a ese holgazán de Ramos». Volvieron al taller de Valentín. Él se disculpó con los clientes que esperaban que les repararan sus coches y pospuso todo el trabajo para pasado mañana. Adelina se sentía culpable. Por culpa de sus problemas, su hermano estaba perdiendo dinero. «No te preocupes», le dijo él al ver su expresión. «Los coches no se van a ir a ninguna parte, y yo solo tengo una hermana». Subieron al apartamento y Valentín puso la tetera.
Adelina se sentó junto a la ventana y miró a la calle donde jugaban los niños. Le resultaba extraño observar la vida cotidiana que continuaba a pesar de que la suya se había derrumbado. «¿Sabes lo que más me enfada?», dijo Valentín, poniendo una taza de té delante de ella. «No es que Esteban te haya engañado, ni que te haya echado de casa. Es que lo hace con tanta descaro, como si no le debieras nada». «Quizá no le debo nada», respondió Adelina. «Llevamos varios años viviendo como dos extraños. Eso no es motivo para tratarte así. Has sido una esposa fiel durante 13 años. Has cuidado de la casa y de él. Aunque el amor se haya acabado, eso no significa que se pueda echar a alguien a la calle como si fuera un objeto inservible». Adelina asintió con la cabeza. Su hermano tenía razón, pero eso no cambiaba la situación. Esteban había tomado su decisión y ahora ella tenía que adaptarse a la nueva realidad. «¿Y si no nos devuelve la casa incluso después de que le mostremos los documentos?», preguntó ella. «Te la devolverá», dijo Valentín con seguridad, «porque no permitiré que te trate como a un perro. Esteban ha olvidado que tienes una familia que te protegerá. ¿Quieres pelear con él? Si es necesario, sí, pero creo que no llegará a eso. Esteban es un cobarde, solo se envalentona delante de las mujeres. Cuando vea que voy en serio, se acobardará». Adelina no estaba tan segura. Esteban había cambiado en los últimos meses, se había vuelto más agresivo y despiadado, pero no discutió con su hermano. Valentín siempre había sido su protector desde que era niña y ahora necesitaba su apoyo. Pasaron el resto del día tranquilamente. Valentín le habló de su trabajo, de sus planes de futuro, de que quería abrir su propio taller, uno más grande. Adelina le escuchaba y poco a poco se fue tranquilizando. Junto a su hermano siempre se sentía protegida. Por la noche vieron la televisión, pero Adelina no podía concentrarse en los programas. Sus pensamientos volvían constantemente a su casa, a Esteban y Romelia, que ahora vivían allí. ¿Qué estarían haciendo? Preparando la cena en su cocina, durmiendo en su cama, riéndose de lo fácil que había sido deshacerse de la dueña legítima. «No pienses en ellos», le dijo Valentín, al notar su ensimismamiento. «Mañana lo arreglaremos todo. ¿Y si no lo arreglamos? Lo arreglaremos sin falta». Adelina quería creer a su hermano, pero por dentro se sentía angustiada. Sabía que el día siguiente sería decisivo. O recuperaba su casa o la perdería para siempre. El martes por la mañana, Valentín se despertó antes de lo habitual. Adelina lo oía moverse en silencio en la cocina, tratando de no despertarla, pero ya no podía conciliar el sueño. Estaba tumbada en el sofá pensando en el día que le esperaba. Ese día tenían que ir al archivo a buscar un documento que acreditara la propiedad de la casa y luego no sabía qué pasaría después. «Buenos días», dijo Valentín al ver que su hermana no dormía. «¿Cómo te encuentras?». «Bien», respondió Adelina, aunque no era cierto. Había pasado toda la noche con pesadillas y por la mañana le dolía la cabeza. En sueños había visto a Esteban y Romelia riéndose de ella, mientras ella estaba en la calle bajo la lluvia con una bolsa en las manos. Valentín preparó el desayuno: huevos con bacon y café fuerte. Adelina se dio cuenta de que él también parecía cansado. Al parecer, su hermano tampoco había dormido bien, pensando en el plan de acción. «Valentín», dijo ella, removiendo el azúcar en el café, «¿y si no hay documentos en el archivo? ¿O estarán estropeados?». «Los documentos están allí», respondió él con seguridad. «¿Recuerdas cuando murió mamá y fuimos allí expresamente para hacer copias de todos los papeles? El testamento está registrado oficialmente. Pero han pasado 8 años. Quizás ha pasado algo con el archivo». «No ha pasado nada. Deja de preocuparte. Hoy recuperaremos tu casa». Había tanta seguridad en su voz que Adelina casi se lo creyó. Casi, pero no del todo. Había sufrido demasiadas decepciones en los últimos días. Desayunaron y a las 10:30 se dirigieron al archivo. Por el camino, Valentín estaba callado y concentrado, algo poco habitual en él.
Normalmente le gustaba hablar, contar alguna anécdota del taller o cotillear sobre los vecinos. Hoy, sin embargo, caminaba mirando al suelo, y Adelina se dio cuenta de que su hermano estaba pensando en algún plan. La calle principal estaba llena de gente que se apresuraba para ir al trabajo. Adelina vio algunas caras conocidas, pero nadie la saludó. Al parecer, la historia con Esteban ya se había hecho pública y la gente no sabía cómo comportarse. Algunos miraban con simpatía, otros con curiosidad y otros simplemente se daban la vuelta, sin querer meterse en los asuntos ajenos. A la entrada del edificio del archivo se encontraron con don Osvaldo, un anciano que había trabajado con el padre de Adelina. Les saludó con un gesto amable y les preguntó por su salud. Adelina respondió cortésmente, pero con brevedad. No quería hablar de sus problemas con desconocidos. En el archivo les recibió una anciana con gafas gruesas. Llevaba muchos años trabajando allí y conocía cada carpeta, cada documento. Se llamaba Doña Concepción y era famosa por su meticulosidad y su amor por el orden. «Buenos días», dijo, levantando la vista del catálogo. «¿En qué puedo ayudarles?» «Necesitamos un certificado de propiedad de una casa», explicó Valentín. «La casa era de los padres de mi hermana y luego pasó a ser suya por herencia». Doña Concepción escuchó atentamente su petición y pidió el pasaporte de Adelina. Luego estudió el documento durante un buen rato, cotejando los datos con unas anotaciones en un grueso libro. «¿La dirección de la casa?», preguntó. Adelina le dio la dirección y la mujer la anotó en un registro especial. «Muy bien», dijo doña Concepción. «Los documentos correspondientes a su dirección se encuentran en el archivo. Necesito tiempo para encontrarlos y preparar el certificado. Vuelvan dentro de una hora». «¿Tiene que ser dentro de una hora?», preguntó Valentín. «¿Podemos esperar aquí?» «No, mejor vuelvan dentro de una hora. Tengo que bajar al sótano y allí hay mucho polvo y frío. No será cómodo para ustedes». Valentín y Adelina salieron del archivo y dieron un paseo por la plaza central. El tiempo pasaba lentamente. Adelina notó que algunos transeúntes la miraban con curiosidad, y eso la irritaba. En una ciudad pequeña, las noticias se propagan más rápido que el viento, y a esas alturas la mitad de los habitantes ya se había enterado de sus problemas familiares. «No le hagas caso», dijo Valentín al notar su incomodidad. «La gente no tiene nada mejor que hacer, así que cotillean. Dentro de una semana encontrarán otro tema de conversación». «No me gusta ser objeto de chismes», admitió Adelina. «Todos hablarán de cómo mi marido me echó de casa». «Y algunos dirán que es un sinvergüenza», replicó Valentín. «No todos están de su parte». Entraron en una cafetería en la esquina de la plaza y pidieron un café. La dueña, una mujer corpulenta de mediana edad llamada Gloria, les sirvió las bebidas y miró de reojo a Adelina. Se notaba que estaba deseando preguntarle qué había pasado, pero no se atrevía. «¿Qué tal, Adelina?», preguntó por fin, secándose las manos en el delantal. «¿Cuánto tiempo sin verte?» «Bien, gracias», respondió Adelina sin levantar la vista de la taza. «¿Y Esteban? ¿Sigue trabajando en la mina?» «Sí», respondió Valentín por su hermana. Gloria comprendió que la conversación no iba a salir bien y se alejó hacia otras mesas. Pero Adelina sentía que la mujer seguía observándolos. «¿Ves?», dijo Valentín. «Todos quieren saber los detalles, pero eso es problema suyo, no tuyo». Cuando regresaron al archivo, el certificado estaba listo. Doña Concepción les entregó el documento oficial con los sellos y las firmas. Adelina tomó el papel con manos temblorosas y leyó el texto. El documento confirmaba que la casa en la dirección indicada pertenecía a Adelina Moreno en virtud del testamento redactado por sus padres el 8 de mayo de 2016. «¿Todo correcto?», preguntó doña Concepción. «Sí, todo correcto», respondió Valentín tras examinar atentamente el papel. «Muchas gracias». «De nada. Solo cuiden el documento. Si lo pierden, solo podrán obtener un nuevo certificado dentro de un mes».
Salieron del archivo y Adelina sintió que se le quitaba un peso del corazón. Ahora tenía la prueba documental de sus derechos sobre la casa. Nadie podía decir que era una extraña allí. Perfecto, dijo Valentín, guardando cuidadosamente el certificado en un sobre. Ahora tenemos todas las pruebas. Vamos a ver a Ramos. La comisaría estaba llena de gente. Varias personas hacían cola para hablar con el agente de guardia y otras estaban sentadas en los bancos del pasillo. Olía a cloro y a humo de tabaco. El sargento Ramos estaba sentado en su mesa rellenando unos papeles y mirando de vez en cuando el reloj. Cuando llegó su turno, levantó la cabeza y los reconoció. «Ah, problemas familiares», dijo sin entusiasmo. «¿Qué pasa esta vez?» «Tenemos un certificado del archivo», dijo Valentín entregándole el documento. «La casa pertenece a mi hermana. Ahora pueden ayudarnos a recuperarla». El sargento tomó el certificado y lo estudió detenidamente, dándole vueltas entre las manos, como si dudara de su autenticidad. Luego lo dejó sobre la mesa y se recostó en la silla. «Está bien», dijo finalmente. «Tienen los documentos, pero eso no significa que pueda echar a la fuerza a su marido de la casa». «¿Por qué?», se sorprendió Valentín. «La casa es de mi hermana. Ella tiene derecho a vivir allí». «Tiene derecho», asintió el sargento. «Pero su marido también lo tiene. Son cónyuges, lo que significa que los bienes son comunes. Según la ley, si dos personas están casadas, los bienes inmuebles se consideran ganancia conjunta, independientemente de quién sea el titular». «Pero la casa fue heredada antes del matrimonio», objetó Adelina. «Es de mi propiedad». «Puede ser», dijo el sargento encogiéndose de hombros, «pero mientras no estén oficialmente divorciados, su marido tiene derecho a vivir en la casa. Y si ha cambiado las cerraduras, significa que no quiere dejarla entrar. No puedo obligar a las personas a vivir juntas contra su voluntad». Valentín dio un puñetazo en la mesa y varias personas que hacían cola se volvieron. «Es absurdo», exclamó. «Así que cualquier marido puede echar a su mujer de su propia casa y la ley no puede hacer nada». «Más bajo», dijo el sargento con severidad. «Está en una institución pública. La ley puede hacer muchas cosas, pero para ello hay que presentar una demanda ante un tribunal, contratar a un abogado y esperar a que se dicte una sentencia. Y eso lleva tiempo y dinero. Es más fácil llegar a un acuerdo pacífico». «Hemos intentado llegar a un acuerdo», dijo Adelina, «pero mi marido no quiere hablar. Ha traído a otra mujer a casa y me ha echado». «Son problemas familiares», respondió el sargento. «Si no le gusta el comportamiento de su marido, pida el divorcio. Mientras siga casada, él tiene los mismos derechos que usted sobre la casa». «Pero él no es el propietario de la casa», insistió Valentín. «Aquí está el documento, escrito negro sobre blanco. El documento confirma que la casa pertenece a su hermana, pero ella está casada y, según la legislación familiar, el marido tiene derecho a utilizar la vivienda conyugal. Si quiere privarle de ese derecho, acuda a los tribunales». «¿Y cuánto tiempo llevará eso?», preguntó Adelina. «Mes, incluso años», respondió con sinceridad el sargento. «Los tribunales funcionan muy lentamente aquí. Además, hay que demostrar que el marido se comporta de forma inadecuada, que supone una amenaza para usted. Mientras se resuelve el caso, pueden vivir donde quieran, con familiares o alquilando un piso». «¿Con qué dinero vamos a alquilar un piso?», protestó Valentín. «Ella gana un sueldo de bibliotecaria, una miseria. Entonces vivan con familiares, o reconcilíense con su marido. Es su elección». Valentín intentó convencer al sargento durante unos minutos más, pero éste se mantuvo inflexible. «La policía no intervendrá en disputas familiares sin una orden judicial». Se remitió a las instrucciones, a la falta de competencias, a la complejidad de la legislación familiar. «Es inútil», dijo Valentín cuando salieron de la comisaría. «Este tipo simplemente no quiere trabajar.
Le resulta más fácil deshacerse de nosotros que investigar la situación. Quizás tiene razón sobre lo del tribunal, sugirió Adelina. Quizás deberíamos buscar un abogado. ¿Con qué dinero? ¿Tienes miles de pesos para un abogado? Un buen abogado cuesta más de lo que tú ganas en un año. ¿Y cuánto tiempo durará el juicio? Meses, incluso años. ¿Y tú vas a vivir todo ese tiempo en mi sofá? Adelina sabía que su hermano tenía razón. No tenía dinero para un largo proceso judicial y mientras tanto, Esteban podría vender la casa o deshacerse de ella de alguna otra manera. Además, sabía que en su ciudad los jueces solían fallar a favor de los hombres, sobre todo si trabajaban en la mina y eran el sustento de la familia. Entonces, solo queda una salida, dijo Valentín deteniéndose en medio de la acera. Resolver el asunto por nuestra cuenta. ¿A qué te refieres?, preguntó Adelina, aunque ya se lo imaginaba por la expresión de su hermano. Si la ley no quiere ayudarnos, actuaremos sin ella. Esteban cree que puede humillarte impunemente. Se equivoca. Valentín, no cometas ninguna tontería. No quiero que vayas a la cárcel por mi culpa. No iré, respondió su hermano con seguridad. Solo le daré una lección a ese cabrón. Le demostraré que tienes una familia que te protegerá. Caminaron lentamente hacia el taller. Adelina sentía que Valentín ya había tomado una decisión y que sería imposible hacerle cambiar de opinión. Conocía a su hermano. Cuando decidía algo, iba hasta el final. Ya lo verás, dijo Valentín. Primero tengo que preparar algo. Regresaron al taller y Valentín bajó inmediatamente al garaje. Adelina lo oía rebuscar en unas cajas, mezclar cosas, medir algo. Los sonidos le resultaban familiares. Era el ruido que hacían los productos químicos y el metal. La curiosidad pudo más y bajó a ver qué estaba haciendo su hermano. Valentín estaba de pie junto al banco de trabajo, sobre el que había varios botes metálicos pequeños, bolsas con algún tipo de polvo, trozos de tela y alambre. Con cuidado, echó el polvo blanco en uno de los botes, añadió algo más de otra bolsa y lo mezcló con cuidado con una varilla de madera. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Adelina. Botes de humo, respondió Valentín sin apartar la vista de su trabajo. ¿Recuerdas que de niños mi padre y yo los hacíamos para los fuegos artificiales de Año Nuevo, aunque estos serán más grandes y potentes? ¿Para qué necesitas botes de humo? Valentín levantó la cabeza y miró a su hermana. En sus ojos vio una fría determinación. Para echar a esos dos de tu casa, como ratas de un sótano. ¿Quieren jugar? Les enseñaremos a jugar. Adelina sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Valentín, eso es peligroso. ¿Y si se produce un incendio? ¿Y si alguien resulta herido? No pasará, respondió tranquilamente su hermano. Es solo humo, no arde. Las bengalas de humo están hechas de salitre, azufre y colorante. Solo producen mucho humo blanco y espeso que impide respirar, pero no es dañino. En 5 o 10 minutos saldrán corriendo a la calle, asfixiados y tosiendo. Valentín siguió trabajando. Mezcló varios productos químicos en proporciones exactas que recordaba de cuando su padre le enseñó pirotecnia. Adelina veía que su hermano sabía lo que hacía. Sus movimientos eran seguros y precisos. Luego tomó del estante un bate de béisbol, uno viejo con el que jugaban de niños. La madera estaba oscurecida por el paso del tiempo, pero el bate seguía siendo sólido y pesado. ¿Para qué es el bate?, preguntó Adelina, aunque ya se imaginaba la respuesta. Por si acaso, respondió Valentín, comprobando el peso del bate en la mano. Esteban puede intentar ponerse agresivo cuando se dé cuenta de lo que está pasando. Hay que estar preparados para cualquier cosa. Valentín, por favor, no te pelees. No quiero que vayas a la cárcel por mi culpa. No iré, dijo su hermano con seguridad. Defenderé a mi hermana de la apropiación ilegal de sus bienes. Es un derecho de toda persona. Además, si Esteban intenta atacarme, será en defensa propia. ¿Y si te pilla por sorpresa?
¿Y si te pega primero? No lo hará. Es un cobarde, Adelina. Esteban siempre ha sido un cobarde. ¿Recuerdas que en la escuela nunca se peleaba solo? Siempre buscaba el apoyo de otros o atacaba a los más débiles. No se atreverá a meterse conmigo. Valentín guardó las fichas de ajedrez en una bolsa de tela, cogió el bate y se dirigió hacia la salida. Luego regresó y tomó de un estante los candados nuevos que había comprado esa mañana en una ferretería. ¿Para qué son los candados?, preguntó Adelina. Cuando los echemos de la casa, cambiaremos los candados por los nuevos, para que no puedan regresar por la noche, cuando nos hayamos ido. Tú piensas en todo, dijo Adelina con amargura. Hay que hacerlo. Si no pensamos todos los detalles, Esteban puede engañarnos. No es tan tonto como parece. Vamos, dijo él, colgándose la bolsa al hombro. Es hora de restablecer la justicia. Eran ya casi las 6 de la tarde cuando salieron del taller. El sol se inclinaba hacia el oeste y el aire se había vuelto más fresco. Por las calles caminaban personas que regresaban del trabajo. Los niños jugaban en los patios, las mujeres tendían la ropa en los balcones. La imagen habitual de un día cualquiera en una pequeña ciudad. Adelina caminaba junto a su hermano y sentía cómo la inquietud crecía en su interior. Sabía que algo iba a suceder que cambiaría su vida para siempre. Quizás para mejor, quizás para peor. Valentín, dijo cuando llegaron a la plaza central. ¿Por qué no intentamos hablar con Esteban? ¿Le explicamos que la casa es mía? Ya lo hemos intentado, le recordó su hermano. No nos escucha. Es más, te humilla, tira tus cosas por la ventana. No se puede dejar impune ese comportamiento. Pero si usamos la fuerza, seremos como él. No, Adelina. Él usa la fuerza contra los débiles y nosotros la usamos para proteger a los débiles. Son cosas diferentes. Llegaron a la casa de Adelina cuando el sol ya se estaba poniendo en el horizonte. Se había oscurecido, pero aún no se habían encendido las farolas. La casa parecía acogedora y habitada. Las luces estaban encendidas y salía humo de la chimenea. Al parecer, Romelia estaba preparando la cena. Valentín se acercó con cuidado a la ventana del salón y miró dentro. Esteban estaba sentado en su sillón favorito frente al televisor, bebiendo cerveza. En la pantalla se veía una comedia y él se reía de vez en cuando. Romelia estaba tumbada en el sofá junto a él, hojeando una revista de moda. Llevaba un vestido corto de estar por casa y parecía completamente relajada. «Están como en su casa», susurró Valentín. «Mira qué felices son. Tu vida está destrozada y ellos disfrutan». Adelina también miró por la ventana. La imagen era realmente deprimente. Esteban y Romelia parecían una pareja que había pasado una tranquila velada en casa. Sobre la mesita había platos con restos de la cena, botellas de cerveza y un cenicero con colillas. Romelia fumaba y se reía de algo en una revista, enseñándole las fotos a Esteban. «No pasa nada», dijo Valentín. «Ahora los echaremos de allí, en el sentido literal de la palabra». Rodeó la casa y encontró la ventana del dormitorio que estaba entreabierta para ventilar. Era una suerte. Así no tendría que romper el cristal y hacer ruido innecesario. Valentín abrió con cuidado la hoja. Comprobó que la ventana era lo suficientemente grande como para poder lanzar los dados y se asomó. «Adelina», dijo, «ve a la casa de al lado y espera allí. En cuanto salgan, te llamaré». «No quiero esconderme», protestó ella. «Esta es mi casa y tengo derecho a estar aquí». «Lo tienes, pero es mejor que te mantengas a una distancia segura. ¿Quién sabe lo que se le ocurrirá a Esteban cuando se dé cuenta de lo que está pasando?» «Valentín, no deberíamos hacerlo». Adelina intentó detenerlo por última vez. «No hay otra manera. No hay otra manera», respondió su hermano con firmeza. «Hemos probado todos los métodos oficiales. No funcionan. Esteban solo entiende el lenguaje de la fuerza, pues tendrá el lenguaje de la fuerza». Sacó la primera granada de humo de la bolsa y examinó atentamente la mecha.
La encendió con un fósforo y esperó a que la mecha comenzara a arder de forma estable. Luego lanzó con cuidado la granada por la ventana del dormitorio. A los pocos segundos, encendió la segunda bengala y la lanzó al mismo rincón del dormitorio. Luego encendió rápidamente la tercera y la cuarta, y también las lanzó dentro de la casa. La última bengala la lanzó por la ventana de la cocina, que también estaba entreabierta. Al principio no pasó nada. Luego, un espeso humo blanco comenzó a salir por las ventanas. Era tan denso que no se veía lo que ocurría dentro de la casa. El humo era realmente muy denso, mucho más denso que el de los fuegos artificiales normales. Desde el salón se oyeron los primeros gritos de sorpresa. «¿Qué es eso?», gritó Esteban. «¿De dónde sale el humo? ¿Qué ha pasado?». «No lo sé», respondió Romelia. «¿Se habrá quemado algo en la cocina?». Valentín se alejó de la ventana y se colocó junto a la puerta de entrada, con el bate en las manos. Adelina se escondió en una esquina de la casa, pero siguió observando lo que sucedía. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se oía en toda la calle. El humo seguía saliendo por todas las ventanas de la casa. Era tan denso que la casa parecía un barco fantasma envuelto en niebla. Los gritos y la tos que provenían del interior se hacían cada vez más fuertes y desesperados. «¡Fuego!», gritó Romelia histérica. «La casa está en llamas. Nos vamos a asfixiar». «¿Dónde está el fuego?», gritó Esteban. «No veo fuego». «No importa. Tenemos que salir de aquí». Adelina los oía correr por la casa, toser y ahogarse. El sonido era lastimoso y desesperado. Romelia lloraba y gritaba al mismo tiempo, mientras Esteban maldecía intentando encontrar el origen del humo. «¡Las ventanas!», gritaba él. «¡Abre todas las ventanas!». «No veo nada», respondía Romelia. «Se me lloran los ojos, no puedo respirar». El humo era realmente muy acre. Valentín sabía lo que hacía. La composición química de las pastillas estaba calculada para causar el máximo malestar con el mínimo daño para la salud. El humo irritaba las mucosas, provocaba lagrimeo y tos, pero no era tóxico. Pasaron unos 5 minutos antes de que se abriera la puerta de la casa. Esteban salió corriendo a la calle y Adelina no lo reconoció de inmediato. Estaba en calzoncillos y camiseta, descalzo, con el pelo revuelto y la cara roja por la tos. Tras él, salió corriendo Romelia, con una camisa de dormir corta, también descalza, y con el maquillaje corrido por la cara. Se quedaron en el porche, tosiendo y jadeando, tratando de recuperar el aliento al aire libre. Esteban se dobló por la mitad debido a un ataque de tos y Romelia se abrazó a sí misma. Hacía frío y estaba prácticamente desnuda. «¿Qué diablos pasa?», preguntó Esteban con voz ronca, enderezándose. «¿De dónde viene este humo? La casa no se está quemando». «No lo sé», sollozó Romelia. «Quizás sea algo en la instalación eléctrica o el gas». «¿Qué gas? No tenemos gas en la casa». Esteban miró hacia la casa, de cuyas ventanas seguía saliendo un espeso humo blanco. «Es otra cosa». «De aquí», dijo una voz tranquila desde la oscuridad. Esteban se giró bruscamente y vio a Valentín, que había salido de entre las sombras de un árbol. Llevaba un bate de béisbol en las manos y su expresión no presagiaba nada bueno. «¡Tú!», exclamó Esteban con el rostro desfigurado por la ira. «¿Has sido tú? Podías haber quemado toda la casa, idiota». «La casa no está ardiendo», respondió Valentín con calma. «Solo es humo. Y por cierto, la casa es de mi hermana, no tuya». «¿Qué hermana? Llevo 13 años viviendo en esta casa. Yo la mantengo, pago los servicios públicos. Vives de la caridad de tu mujer. Y ahora se ha acabado la caridad». Romelia se aferró al brazo de Esteban. «Esteban, vámonos de aquí», susurró. «Este loco puede matarnos. Mira, tiene un palo». «No voy a matar a nadie», dijo Valentín dando un paso adelante. «Solo quiero devolverle a mi hermana lo que es suyo». Esteban miró a su cuñado con aire evaluador. Valentín era 5 años más joven que él,
pero físicamente más fuerte. Los años de trabajo en el taller de coches lo habían hecho fuerte y resistente. Además, tenía un bate, mientras que Esteban estaba prácticamente desnudo y desarmado. «Escucha, Valentín», dijo, tratando de adoptar un tono más conciliador. «Hablemos como hombres. ¿Por qué pelear por caprichos de mujeres?» «¿Caprichos de mujeres?», repitió Valentín, y su voz se volvió más dura. «¿Llamas caprichos a echar a tu mujer de su propia casa?» Adelina se fue sola después de la pelea. «Yo no la eché». «Mientes. Cambiaste las cerraduras y tiraste sus cosas por la ventana. Lo sé todo. ¿Y qué? Entre marido y mujer todo vale. No es asunto tuyo». Valentín apretó con más fuerza el bate. «Se convierte en asunto mío cuando humillas a mi hermana, cuando la ridiculizas delante de todo el pueblo. ¿Y a ti qué te importa nuestra vida familiar?». Comenzó a enfadarse Esteban. «Tú no estás casado, no sabes lo que es vivir con una mujer que…». No tuvo tiempo de terminar. Valentín dio un rápido paso adelante y golpeó a Esteban en la pierna con el bate. Esteban gritó y se agarró el lugar golpeado. «Cállate», dijo Valentín. «No te atrevas a hablar mal de Adelina». «¡Estás loco!», gritó Esteban. «Esto es una agresión. Llamaré a la policía». «Llama. Di que te han golpeado en una casa que no es tuya». Romelia retrocedió hacia el borde del porche. «Esteban, vete», suplicó. «Está loco». «No está loco», replicó Valentín. «Solo defiendo a mi familia. Es lo que debe hacer todo hombre». Esteban intentó enderezarse, pero le dolía la pierna y volvió a encogerse. «Está bien», dijo, respirando con dificultad. «Está bien, has ganado. Quédate con tu casa. Ya no la quiero». «Me alegro de que lo entiendas», respondió Valentín. «Ahora vete, y no vuelvas a aparecer por aquí». «¿Y nuestras cosas?», preguntó Romelia. «Mi ropa, mis cosméticos». «Las recogeréis mañana», dijo Valentín. «Lo meteré todo en cajas y lo dejaré en el porche. Ahora, marchaos». Esteban quiso protestar, pero Valentín levantó el bate y se lo pensó mejor. Cojeando, se dirigió hacia la verja. Romelia corrió tras él, sujetándose los faldones de su camisa corta. «Esteban, esperadme», gritaba ella. «¿A dónde vamos? Ni siquiera tengo zapatos». «Encontraremos un lugar donde pasar la noche», murmuró él sin volverse. «Tengo amigos». Se perdieron en la oscuridad y Valentín se quedó solo frente a la casa. El humo se disipaba poco a poco, pero aún se veían nubes blancas saliendo por las ventanas. Esperó unos minutos y luego llamó a su hermana. «Adelina, sal. Ya no hay peligro». Adelina salió de detrás de la esquina de la casa. Le temblaban las piernas, pero tenía una sonrisa en el rostro, la primera sonrisa sincera en muchos días. «¿De verdad se ha acabado?», preguntó ella. «Todavía no», respondió Valentín. «Primero hay que ventilar la casa y cambiar las cerraduras. Si no, esos dos pueden volver por la noche, cuando nos hayamos ido». Entraron con cautela en la casa. El humo ya se había disipado casi por completo, pero en el aire aún flotaba un fuerte olor químico. Valentín abrió todas las ventanas y puertas para crear una corriente de aire. Adelina encendió el ventilador del dormitorio para acelerar el proceso. «En media hora se podrá respirar con normalidad», dijo Valentín. «Mientras tanto, ocupémonos de las cerraduras». Mientras se ventilaba la casa, Valentín cambió las cerraduras de la puerta principal y de la entrada trasera. Trabajó con rapidez y profesionalidad. Tras años de trabajo en el taller, estas pequeñas cosas le resultaban fáciles. Llevaba consigo un taladro eléctrico, destornilladores y todas las herramientas necesarias. «Ya está», dijo al cabo de media hora, entregándole a Adelina las nuevas llaves. «Ahora esta casa vuelve a ser tuya, y solo tuya». Adelina cogió las llaves y las apretó con fuerza entre las manos. El metal estaba caliente por el contacto con la mano de su hermano. Miró las llaves, luego la casa y luego a Valentín.
Gracias, dijo en voz baja. No sé cómo darte las gracias. No hay de qué. Somos una familia y la familia debe protegerse mutuamente. Entraron en la casa y examinaron los daños. En realidad, casi no había daños. Las bengalas no dejaron rastro, salvo una ligera capa sobre los muebles que se podía limpiar fácilmente con un trapo húmedo. Sin embargo, Romelia había dejado su huella. En el dormitorio estaban tiradas sus ropas, en el baño estaban sus cosméticos y perfumes, y en la cocina había platos sucios. En la nevera había alimentos que Adelina no había comprado. ¡Qué desastre!, dijo Valentín mirando las cosas de Romelia esparcidas por el dormitorio. Esa mujer vive como un cerdo. Lo recogeremos mañana, dijo Adelina. Ahora lo importante es que estoy en casa. En casa, asintió su hermano. En tu casa, donde nadie te manda. ¿Y si vuelven?, preguntó Adelina. Esteban no es de los que se rinden fácilmente. Puede intentar recuperar la casa a través de los tribunales o de alguna otra forma. Que lo intente, respondió Valentín. Tú tienes los documentos que acreditan la propiedad, y en cuanto a los tribunales, allí hay que demostrar que él tiene derechos sobre la casa. ¿Qué derechos tienes si la casa te la heredaste antes de casarte? Pero puede decir que invirtió dinero en la reforma, en los gastos comunes. Puede, pero eso no le da derecho a la propiedad. Lo máximo que puede reclamar es una compensación por los fondos invertidos. Y tú puedes reclamarle una compensación por haber vivido en tu casa durante 13 años. Ya veremos quién debe más a quién. Valentín pasó al salón y se sentó en el sillón donde estaba sentado Esteban. Por eso me quedaré aquí unos días, dijo, hasta que nos aseguremos de que han aprendido la lección y no volverán. Pero tienes trabajo, clientes. El trabajo puede esperar, y los clientes lo entenderán. Ahora lo más importante es tu seguridad. Valentín, no soy una niña pequeña. Puedo defenderme sola. Puedes, pero es mejor prevenir. Esteban está enfadado y humillado. No se sabe lo que se le puede ocurrir. Adelina asintió. Sabía que su hermano tenía razón. Esteban realmente podría intentar vengarse. Era un hombre vengativo y no perdonaba las ofensas. Valentín fue a buscar sus cosas y regresó con una pequeña bolsa. Se acomodó en el sofá del salón, desde donde se veía bien la puerta de entrada y las ventanas. «Duerme tranquila», le dijo a su hermana. «Yo estaré de guardia». Adelina se dirigió al dormitorio. La cama estaba revuelta. Seguramente Esteban y Romelia habían dormido allí durante el día. Arrancó las sábanas y las llevó a la lavadora, y puso otras limpias. Luego recogió toda la ropa de Romelia y la guardó en cajas. Mañana la sacaría al porche, como le había prometido Valentín. En el baño tiró a la basura todos los cosméticos y perfumes que pertenecían a Romelia. Luego, lavó durante mucho tiempo el lavabo y el espejo, tratando de eliminar cualquier rastro de la presencia de otra mujer. Cuando finalmente se acostó en su cama, en su casa, sintió paz por primera vez en mucho tiempo. Valentín estaba sentado detrás de la pared, listo para protegerla de cualquier problema. Y fuera, la noche era tranquila y segura. Mientras se dormía, Adelina pensaba en lo que había pasado. Claro, la forma en que Valentín le había devuelto su casa no era la ideal. Quizás, desde el punto de vista de la ley, no era del todo correcta. Pero a veces, cuando los métodos oficiales no funcionan, hay que actuar por cuenta propia. Esteban había tomado su decisión cuando había llevado a otra mujer a su casa y había echado a la dueña legítima. La humilló ante todo el pueblo, tiró sus cosas como si fueran basura y se rió de su dolor. Ahora había recibido su merecido. Quizás le sirva de lección, o quizás no, pero eso ya no era problema suyo. Ella volvía a tener un hogar, un trabajo y un hermano que siempre la apoyaría. Tenía una vida que podía reconstruir.